Campana antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias que revelan secretos ocultos, traiciones familiares y misterios que la historia no se atreve a contar. En los pasillos silenciosos de un convento apartado entre montañas, la luz filtrada por vitrales polvorientos iluminaba el rostro sereno de la joven noble que había dejado atrás su corona y sus lujos. Su nombre era Lady Elvira, heredera de una de las casas más antiguas de la región, ahora empobrecida tras una serie de conspiraciones que destruyeron su linaje y vaciaron sus tesoros. Lo que la vida le arrebató con crueldad, ella lo buscaba ahora en la paz de la oración y el recogimiento, lejos de los corredores del poder y la codicia. Los primeros días en el convento fueron un choque brutal. La fría piedra de los claustros contrastaba con la opulencia de los salones que había conocido. Sin embargo, cada gesto de humildad, cada vela encendida y cada hora de rezo le enseñaban un nuevo tipo de fortaleza que jamás habría aprendido en los salones del palacio. Su corazón, antes inclinado a la desconfianza y la tristeza, empezó a abrirse ante la simplicidad de la vida monástica, ante la disciplina silenciosa de quienes habían renunciado a todo por algo que iba más allá del mundo material. Una tarde, mientras exploraba una sección olvidada de las catacumbas del convento, Elvira tropezó con un pergamino antiguo oculto detrás de un ladrillo suelto. Su tinta era apenas legible, sus símbolos extraños y enigmáticos, pero había algo en el que le hizo estremecer el corazón. Aquel pergamino parecía contener secretos que nadie debía conocer, secretos que podrían cambiar no solo la percepción de su propia familia, sino de toda la región que una vez había gobernado. Con manos temblorosas y la respiración contenida, comenzó a descifrar cada línea. Los monjes, aunque reservados y respetuosos, la observaban con una mezcla de curiosidad y cautela. Ellos sabían que ciertos secretos debían permanecer ocultos, y que incluso la más devota de las monjas podía ser tentada por la ambición y la curiosidad humana. Pero Elvira sentía que no podía ignorar aquello. Algo en su interior le decía que su destino, y el de muchos otros, dependía de lo que revelara aquel pergamino. Cada noche, después de las oraciones y los rezos, se sumergía en su lectura. Descubrió antiguos pactos de su familia con figuras que la historia había borrado, alianzas con hombres de poder que habían manipulado la nobleza durante siglos, y traiciones que habían condenado a su linaje al olvido. Pero entre tanta oscuridad, también encontró mensajes de esperanza, registros de nobles que habían rechazado la corrupción, caminos de redención que solo podían seguir aquellos con valor y determinación. Con cada descubrimiento, Elvira sentía como el peso del pasado se transformaba en fuerza. Entendió que su decisión de abandonar el mundo de lujos no era una huida, sino el primer paso hacia un propósito mayor. Su vida, que había comenzado entre coronas y fiestas, ahora se tejía con silencios y secretos. Y aunque muchos considerarían su retiro un final, ella lo veía como un nuevo comienzo, un viaje que la llevaría a enfrentar no solo los fantasmas de su familia, sino los misterios que habían permanecido enterrados durante siglos. El pergamino mencionaba un lugar secreto bajo la abadía, donde los antiguos guardianes habían escondido un legado prohibido, un objeto de poder capaz de cambiar destinos, de equilibrar la justicia y la verdad. Sin embargo, advertía de peligros ocultos y de la presencia de aquellos dispuestos a todo para impedir que el legado fuera revelado. Era un reto que exigía inteligencia, paciencia y, sobre todo, coraje. Elvira comprendió que cada elección la acercaba o la alejaba de su verdadera misión. La vida le había enseñado la fragilidad del poder y la traición que podía esconderse tras cada sonrisa. Ahora, en el silencio del convento, comprendía que el verdadero valor no se medía por coronas ni riquezas, sino por la fuerza para enfrentarse a la verdad y la temeridad de desafiar los secretos que otros querían mantener ocultos. Cada día que pasaba en el convento, Elvira sentía que los muros guardaban más secretos de los que cualquiera podía imaginar. La rutina de rezos, labores y silencio parecía un velo que ocultaba pasadizos olvidados, cámaras secretas y documentos que la historia había querido borrar. Los monjes, aunque dedicados a la fe, parecían guardar un respeto silencioso hacia ella, como si supieran que su llegada no había sido casualidad, sino parte de un destino que los propios cielos habían trazado. Una noche, mientras la tormenta rugía sobre los techos de piedra, Elvira descendió nuevamente a las catacumbas. La luz de su vela temblaba con el viento que se colaba por los arcos góticos. Cada paso resonaba como un eco de siglos pasados. Finalmente, llegó a una pequeña cámara cerrada con un portón antiguo. Allí, detrás de un pesado arcón cubierto de polvo, encontró un compartimento secreto que contenía objetos que parecían reliquias, medallas, anillos y manuscritos que narraban la verdadera historia de su familia y de sus enemigos. Entre esos documentos, uno capturó su atención, un pergamino sellado con un lacre rojo, con símbolos que reconoció de inmediato de sus estudios previos. Al abrirlo, descubrió instrucciones precisas para encontrar un artefacto olvidado, escondido siglos atrás por su antecesor más sabio y temido. La advertencia era clara:
Solo aquel que posea pureza de intención podrá reclamarlo, el resto será consumido por su codicia. Elvira comprendió que el desafío que tenía delante no era solo físico, sino espiritual. Cada decisión la acercaba a un poder inimaginable, y al mismo tiempo, podía arrastrarla hacia la perdición si su corazón no permanecía íntegro. El convento, con su aislamiento y disciplina, era el lugar perfecto para fortalecer su espíritu antes de enfrentar la prueba definitiva. A medida que pasaban las semanas, comenzó a comprender la magnitud de su tarea. Cada pasillo, cada sala secreta, cada murmullo de los monjes parecía señalarle pistas sutiles. Aprendió a leer entre líneas, a interpretar símbolos antiguos y a seguir indicios que solo alguien con la paciencia suficiente podía descifrar. Y en el silencio, mientras la lluvia golpeaba los vitrales, sentía que su alma se transformaba. La noble que había perdido todo estaba renaciendo como guardiana de un secreto que podía cambiar la historia. Pero no todo era tranquilidad. Rumores comenzaron a llegar de pueblos cercanos. Hombres poderosos buscaban reliquias antiguas, guiados por avaricia y deseo de poder. Elvira entendió que su descubrimiento no solo la ponía en peligro a ella, sino también al convento y a todos los que habían elegido una vida de humildad. Debía actuar con rapidez y cautela. Fue entonces cuando conoció a Fray Mateo, un monje anciano con ojos llenos de sabiduría y secretos. Él se convirtió en su guía, enseñándole no solo técnicas para descifrar los pergaminos, sino también lecciones sobre el corazón humano, la traición, la lealtad, la fe y el valor. Bajo su tutela, Elvira aprendió a combinar el conocimiento antiguo con su instinto, y a no temer enfrentar sombras que otros consideraban inalcanzables. Un día, mientras exploraba un pasaje recién descubierto bajo la capilla principal, Elvira se encontró frente a una puerta tallada con símbolos que vibraban con una energía extraña. El pergamino había mencionado un lugar así, la cámara final donde el artefacto estaba escondido. Con el corazón acelerado y la respiración contenida, giró el pesado picaporte de hierro. Lo que vio dentro la dejó sin aliento, un pedestal iluminado por una luz que parecía provenir de otra época, y sobre él, un objeto envuelto en seda antigua, con inscripciones que relataban su propósito y poder. Elvira comprendió que había llegado al momento decisivo. Cada sacrificio, cada renuncia, cada lágrima derramada durante su vida de noble empobrecida, la había preparado para este instante. Tomó el objeto con reverencia, sintiendo que su destino y el de su familia estaban a punto de cambiar. Sin embargo, sabía que esta victoria no era el final, era solo el comienzo de un camino que la llevaría a enfrentar enemigos que jamás habría imaginado, a reconciliarse con su pasado y a descubrir el verdadero significado de la fuerza, el honor y la redención. Elvira sostuvo el objeto con delicadeza, sintiendo un calor extraño que recorría sus dedos y subía por sus brazos. El artefacto no solo era valioso por su historia, sino porque parecía responder a su presencia, como si reconociera en ella a la legítima heredera de secretos olvidados. Cada inscripción, cada símbolo, estaba impregnado de un mensaje antiguo. El poder no es para quien lo busca con codicia, sino para quien lo recibe con humildad y propósito. Mientras examinaba el objeto, escuchó un crujido detrás de la puerta. Se dio vuelta y vio sombras moviéndose entre la penumbra. Hombres de armaduras negras, enviados por aquellos que habían codiciado el legado de su familia durante generaciones, habían encontrado el convento. Su corazón se aceleró, pero recordó las enseñanzas de Fray Mateo: la valentía y la astucia son armas tan poderosas como la fuerza. Rápidamente, Elvira escondió el artefacto en un compartimento secreto del pedestal y encendió varias velas estratégicamente. El resplandor iluminó símbolos en la pared, creando un efecto que confundió a los intrusos, haciendo que pensaran que el objeto había desaparecido. Con paso silencioso, comenzó a descender por un túnel lateral que solo ella conocía, guiada por los mapas que había memorizado en semanas de estudio. Cada respiración era un desafío, cada sombra, una amenaza. Pero su determinación era inquebrantable. Al llegar a un salón oculto bajo la capilla, encontró a Fray Mateo esperándola. Él había previsto la llegada de los intrusos y le ofreció un último consejo: el destino no se toma por la fuerza, se reclama con sabiduría. Tú eres la guardiana de la verdad. No dejes que la codicia nuble tu juicio. Juntos idearon un plan para proteger el artefacto y a la comunidad del convento. Usando pasadizos secretos y antiguas trampas de protección diseñadas por los fundadores de la abadía, lograron confundir y alejar a los hombres oscuros, quienes regresaron a sus dominios frustrados y con el miedo de haber enfrentado algo que no comprendían. Los días siguientes fueron de recuperación y reflexión. Elvira comprendió que su camino no estaba destinado solo a proteger un objeto, sino a restaurar la dignidad de su linaje y a reconciliarse con los errores del pasado. El pergamino, aunque antiguo, le ofrecía guía. La historia de su familia no era solo un relato de poder y traición, sino una lección sobre resiliencia, fe y justicia. Mientras caminaba por los claustros,
sentía que algo en ella había cambiado para siempre. Ya no era la joven noble empobrecida que llegó al convento, ahora era una mujer con propósito, capaz de enfrentar la adversidad con serenidad y determinación. El eco de sus pasos resonaba en las piedras, recordándole que el verdadero poder no estaba en la riqueza ni en los títulos, sino en el conocimiento, la prudencia y la capacidad de proteger lo que realmente importa. Meses después, Elvira decidió compartir los secretos que había descubierto con la comunidad del convento, pero con cuidado, solo con aquellos dignos de comprenderlos. Creó una biblioteca secreta, un santuario de sabiduría donde los pergaminos y reliquias de su familia podían preservarse para las generaciones futuras, lejos de manos codiciosas. La noble empobrecida había encontrado un nuevo reino, no hecho de coronas ni riquezas, sino de conocimiento, respeto y legado. Finalmente, una tarde soleada, mientras el viento acariciaba los jardines del convento, Elvira se sentó frente a la ventana de su celda, contemplando el horizonte. Recordó su vida anterior, las pérdidas, las traiciones, y sonrió con serenidad. Cada sacrificio, cada lágrima, había servido para prepararla para este momento. Su historia, marcada por la decadencia y la redención, se había transformado en un relato que trascendería el tiempo. Y así, entre rezos y secretos, entre luz y sombra, la joven noble que un día cambió corona por convento encontró su verdadero destino, ser guardiana de la historia, protectora del legado y símbolo de que incluso en la más profunda oscuridad, la luz del valor y la sabiduría puede iluminar el camino hacia un futuro extraordinario. Pero la paz que parecía haberse instalado en el convento no duró mucho. Una mañana, mientras Elvira recorría los jardines para meditar, recibió un mensaje oculto en un pergamino que había sido dejado cuidadosamente entre las piedras del camino. Era un aviso. Alguien había descubierto pistas sobre el artefacto, y su presencia ya no era completamente segura. La noble empobrecida comprendió que la tranquilidad del convento era frágil, que su misión apenas comenzaba, y que debía preparar estrategias más inteligentes para proteger lo que había descubierto. Esa misma noche, convocó a Fray Mateo y le expuso sus planes. No podemos escondernos para siempre, dijo. Debemos proteger el legado y al mismo tiempo descubrir quién desea arrebatárnoslo. El anciano asintió, admirando la determinación de Elvira, y juntos comenzaron a estudiar los antiguos manuscritos de los fundadores del convento, buscando indicios sobre defensas ocultas y secretos que solo los guardianes podrían utilizar. El pergamino contenía instrucciones para activar mecanismos escondidos en las profundidades del convento, puertas secretas, pasajes ocultos y símbolos que podían confundir incluso al intruso más astuto. Con paciencia y precisión, Elvira recorrió cada corredor, activando trampas y asegurando puntos clave, mientras los monjes observaban con respeto y discreción. Cada noche era un juego de ingenio y cautela, y cada descubrimiento la llenaba de una mezcla de miedo y fascinación. En medio de esa tensión, Elvira comenzó a comprender la magnitud del legado que había heredado. No solo se trataba de proteger objetos antiguos, sino de salvaguardar la memoria de quienes habían construido su linaje y de mantener viva la historia de aquellos que habían sacrificado todo por la verdad. Su corazón, antes cargado de resentimiento y dolor por la caída de su familia, ahora estaba lleno de propósito y claridad. Una semana después, durante una tormenta que azotaba el convento, los intrusos regresaron. Pero esta vez, encontraron un laberinto de trampas y pasajes que parecían imposibles de descifrar. Cada sombra era una ilusión, cada sonido un señuelo, y los hombres que buscaban el poder de la familia de Elvira se encontraron perdidos en un juego del que no podían escapar. Ella los observaba desde un lugar seguro, consciente de que la justicia no siempre necesitaba violencia. A veces, la astucia y la preparación eran suficientes para proteger lo que más importa. Mientras todo esto ocurría, Elvira también comenzó a dejar pequeñas notas de enseñanza y reflexión para futuras generaciones de monjas y guardianes del convento. Cada pergamino contenía lecciones sobre el valor, la prudencia, la honestidad y la fuerza de espíritu. Su historia ya no era solo suya, se convertía en un legado compartido, un ejemplo de cómo la adversidad podía transformarse en sabiduría y cómo la nobleza verdadera no se medía por títulos, sino por actos y decisiones. Con el tiempo, la amenaza de los intrusos disminuyó, y la vida en el convento retomó su ritmo sereno. Sin embargo, Elvira sabía que su camino no había terminado. Su misión había comenzado con la pérdida de todo, y ahora continuaba con la responsabilidad de proteger secretos, educar a quienes merecían conocer la verdad y mantener el equilibrio entre la historia y el futuro. Cada día era una oportunidad para demostrar que incluso la nobleza empobrecida podía convertirse en guardiana de algo más grande que ella misma. Y así, en la quietud de las catacumbas y la luz dorada de los atardeceres que iluminaban los vitrales del convento, Elvira encontró finalmente paz en su propósito. Cada desafío superado, cada secreto descubierto y cada amenaza evitada la habían transformado. Ya no era solo la joven noble que un día abandonó la corona,
ahora era la protectora del legado, la guía de quienes buscarían justicia y sabiduría, y la prueba viviente de que la verdadera grandeza reside en el corazón, no en el poder o la riqueza. El tiempo pasó, y la vida en el convento adquirió un ritmo de tranquilidad aparente. Sin embargo, Elvira sabía que la calma era solo temporal. Los fragmentos del pergamino que aún no había descifrado le hablaban de un último desafío. El legado completo de su familia solo podía ser revelado a quien demostrara sabiduría, compasión y valentía simultáneamente. Era la prueba final, una que no implicaba fuerza, sino discernimiento y corazón. Una noche de luna llena, Elvira descendió sola a las catacumbas más profundas, donde las paredes estaban cubiertas de inscripciones que relucían con una luz misteriosa. Allí encontró un altar antiguo, exactamente como lo describía el pergamino. Sobre él, el artefacto que había protegido tanto tiempo parecía brillar con vida propia. A medida que se acercaba, las inscripciones comenzaron a cambiar, formando palabras que solo ella podía leer. Solo quien perdone puede reclamar el pasado, solo quien actúe con corazón puro puede guiar el futuro. Fue en ese instante cuando comprendió la última verdad. El poder de su familia no residía en riqueza ni en títulos, sino en la capacidad de restaurar la justicia y proteger la memoria de aquellos que habían caído. Debía perdonar las traiciones, aceptar las pérdidas y asumir la responsabilidad de guiar a quienes vinieran después. Pero no estaba sola en las catacumbas. Los hombres que la habían perseguido durante semanas irrumpieron con violencia, creyendo que la desesperación los pondría frente al artefacto. Sin embargo, encontraron que el laberinto de pasadizos y trampas que Elvira había preparado los detenía en cada paso. Cada trampa estaba diseñada no para dañarlos, sino para mostrarles la magnitud de su codicia y el precio de su avaricia. Algunos huyeron aterrorizados, otros quedaron atrapados hasta que la justicia natural los alcanzó, incapaces de avanzar ante la fuerza de su propio ego. Elvira avanzó hacia el altar con serenidad, mientras la luz del artefacto la envolvía. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de la emoción profunda de comprender que todo su sufrimiento, cada lágrima y cada sacrificio, la habían llevado hasta este instante. Con un gesto calmado y decidido, colocó el artefacto en el centro del altar, pronunciando las palabras que el pergamino le había enseñado, un juramento de protección, de verdad y de legado. En ese momento, un brillo cálido inundó la cámara. El pergamino y el artefacto se fusionaron en un haz de luz que parecía contarle a Elvira toda la historia de su linaje, sus secretos, sus victorias y derrotas. Sintió la presencia de sus antepasados, como un coro silencioso que la acogía y la bendecía. Comprendió que había alcanzado la esencia de lo que su familia había defendido durante generaciones, la sabiduría, el honor y la resiliencia frente a la adversidad. Cuando la luz se desvaneció, Elvira se encontró sola, pero con una claridad que jamás había sentido. Sabía que su vida ya no le pertenecía únicamente a ella, era un puente entre el pasado y el futuro, entre la historia olvidada y la verdad que debía proteger. Subió por los pasillos del convento con paso firme, cada paso resonando como un eco de poder silencioso, un recordatorio de que la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de enfrentar desafíos, proteger secretos y guiar a otros con justicia y compasión. Con el pergamino finalmente descifrado y el artefacto seguro, Elvira instituyó nuevas normas en el convento, enseñanzas, protección de secretos y cuidado de los legados antiguos. Formó discípulas y monjas dignas de heredar la sabiduría que ella había ganado con tanto esfuerzo, asegurando que la historia de su familia no se perdiera nunca más. Y así, la joven noble que un día había cambiado la corona por un convento aislado encontró su verdadero destino, no en riquezas ni en poder, sino en la custodia de la verdad, en la protección de los secretos sagrados y en el legado de valentía y sabiduría que permanecería para siempre. Su historia se convirtió en leyenda, un relato de redención, perseverancia y luz en medio de la oscuridad. Los días siguientes en el convento transcurrieron entre estudio, reflexión y vigilancia. Elvira recorría los pasillos con paso firme, cada rincón ya no era simplemente piedra y sombra, sino testigo de su transformación. Los jardines se llenaban de luz al amanecer, y con cada rayo de sol, sentía como el pasado y el presente se entrelazaban. Observaba los vitrales y veía reflejada la historia de su familia, no como una carga, sino como un mapa hacia la sabiduría y la fortaleza. A veces, durante la noche, escuchaba el viento que se colaba por las torres del convento, llevándose consigo el eco de antiguos secretos. Se sentaba frente a la ventana de su celda y recordaba cada traición, cada pérdida y cada lágrima derramada. Pero también recordaba la fuerza que había encontrado en la adversidad, la paciencia, la astucia y el coraje que solo se adquiere cuando todo lo material se pierde. Comprendió que su camino no se limitaba a proteger un artefacto, debía ser faro para quienes buscaran la verdad y refugio para quienes temieran la injusticia. En las catacumbas, las paredes ahora le hablaban de otra manera, no eran muros silenciosos, sino guardianes de la historia. Cada inscripción antigua, cada símbolo,
parecía mostrarle que no estaba sola. Los fundadores del convento, los ancestros de su linaje, todos habían tejido un legado de resiliencia que solo alguien con su corazón podía continuar. Incluso los monjes, que la habían observado con recelo al principio, comenzaron a verla como guía, una protectora que no solo cuidaba objetos, sino la esencia misma del conocimiento y la memoria. Una tarde, mientras el cielo se teñía de tonos dorados y rojos, Elvira descendió nuevamente a la cámara del altar. El artefacto descansaba allí, rodeado por la luz cálida de las velas que ella misma había colocado. Se sentó frente a él y cerró los ojos, dejando que cada enseñanza de los pergaminos, cada lección de vida, se integrara en su ser. Sintió la presencia de quienes habían caído injustamente, de los traidores que habían marcado su historia y de los ancestros que habían luchado por la justicia. Comprendió que todo estaba conectado, pasado, presente y futuro. El último desafío llegó cuando un grupo de buscadores de poder, enterados de su descubrimiento, intentaron irrumpir en el convento. Esta vez no había trampas ni escondites que pudieran engañarlos para siempre. Elvira decidió enfrentarlos directamente, con la inteligencia y la serenidad que había cultivado. Sus palabras fueron firmes, su mirada implacable. El legado que buscan no pertenece a la codicia ni al temor. Solo puede ser reclamado por aquellos que comprenden su significado y están dispuestos a protegerlo con honor. Los intrusos, confundidos y abrumados por la claridad de su presencia, comprendieron que no podían tomar lo que no estaban preparados para entender. Sin violencia, fueron detenidos por la sabiduría de Elvira y la organización de los monjes. La joven noble había demostrado que la fuerza no siempre reside en el poder físico, sino en la mente, el corazón y el respeto hacia la historia y la verdad. Finalmente, Elvira instituyó un sistema de custodia y enseñanza en el convento. Cada pergamino y relicario que había descubierto fue estudiado y registrado cuidadosamente, asegurando que su conocimiento perdurara. Formó discípulas, enseñándoles no solo a proteger secretos, sino a comprender el significado profundo de la justicia, la compasión y la resiliencia. Los últimos rayos de sol caían sobre los jardines del convento cuando Elvira caminó entre las flores y los senderos, recordando su vida pasada con serenidad. La corona perdida, la riqueza desvanecida, las traiciones sufridas, todo había sido necesario para convertirla en la guardiana que ahora era. La noble empobrecida que un día había cambiado su corona por un convento aislado se había transformado en un faro de sabiduría y esperanza, demostrando que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la valentía, la inteligencia y el corazón puede guiar hacia un destino extraordinario. En ese instante, mientras la brisa acariciaba su rostro y los ecos del pasado se mezclaban con los susurros del presente, Elvira comprendió que su historia había alcanzado su plenitud. No era solo una leyenda de pérdidas y secretos, era un testimonio de fuerza, amor por la verdad y la eternidad de un legado que ningún poder terrenal podría destruir. Y así, entre catacumbas y jardines, entre pergaminos y velas, la joven noble que un día perdió todo encontró su verdadero reinado, un reino de sabiduría, justicia y legado eterno, donde cada decisión, cada sacrificio y cada secreto protegido se transformaban en luz para las generaciones futuras. Con el paso de las semanas, la rutina en el convento adquirió un ritmo armonioso, aunque siempre vigilante. Elvira recorría los claustros con pasos decididos, observando cada rincón como si pudiera leer los secretos que las piedras habían guardado durante siglos. Los rayos del sol atravesaban los vitrales polvorientos, iluminando los antiguos frescos y creando un juego de luces que parecía guiarla. Cada reflejo la recordaba de dónde venía y hacia dónde debía dirigirse. Su misión no terminaba con la protección del artefacto, sino en asegurarse de que la historia de su linaje y la verdad que había descubierto se preservara. A menudo se sentaba en los jardines al atardecer, dejando que el viento le acariciara el rostro, recordando los días en que era una joven noble empobrecida, aislada y desconfiada. Ahora comprendía que cada pérdida, cada traición, cada lágrima derramada había sido un paso hacia su transformación. Su corazón, antes vulnerable y herido, se había convertido en un instrumento de fuerza y sabiduría. Cada sacrificio había forjado la mujer capaz de enfrentar la oscuridad sin miedo. Pero la amenaza nunca desapareció por completo. Los hombres que deseaban apropiarse del artefacto buscaban nuevas formas de infiltrarse. Sin embargo, cada intento fue neutralizado por la astucia de Elvira, combinada con la preparación de los monjes y la guía de Fray Mateo. Ella comprendió que la verdadera defensa no era solo física, sino también mental y espiritual. Solo quien comprendiera la historia y actuara con pureza podía acercarse al legado. Una noche, mientras la luna llena iluminaba los jardines del convento, Elvira descendió una vez más a las catacumbas. El altar antiguo esperaba, como si supiera que la guardiana debía enfrentar un último desafío. Esta vez no había enemigos visibles, la prueba era interna. El pergamino exigía una decisión final,
conservar el artefacto y la información para ella misma o compartirlo con aquellos dignos, asegurando que el legado continuara. Cerró los ojos y reflexionó sobre todo lo que había aprendido, sobre la humildad, la justicia, la valentía y el amor por la verdad. Al abrir los ojos, colocó el artefacto en un lugar central del altar y comenzó a registrar todo lo que había descubierto, creando un códice que combinaba historia, sabiduría y enseñanza. Cada línea escrita estaba impregnada de su experiencia, de su sacrificio y de la esperanza de que otros comprendieran la importancia de proteger la verdad por encima de la codicia. Con el pergamino y el artefacto finalmente seguros, Elvira instituyó un sistema de enseñanza en el convento. Monjas y discípulas serían formadas en la comprensión de los secretos, la defensa de la historia y la preservación de la justicia. Su liderazgo se convirtió en un ejemplo de sabiduría y resiliencia, su historia, un testimonio de cómo la pérdida puede transformarse en fuerza y la soledad en propósito. Al final del día, mientras el sol descendía y bañaba los jardines en tonos dorados, Elvira contempló el horizonte con serenidad. La joven noble que un día había abandonado su corona y su riqueza había encontrado su verdadero reino, no en palacios ni en tesoros, sino en la custodia de secretos, en la protección de la historia y en la creación de un legado que sobreviviría mucho más allá de su tiempo. El viento susurró entre los árboles, y por un instante, pareció traerle las voces de sus antepasados, aprobando su elección, bendiciendo su valentía y reconociendo su transformación. Ella sonrió, sintiendo que cada lágrima, cada sacrificio y cada decisión difícil habían valido la pena. La historia de Elvira se cerraba con un mensaje eterno. La verdadera nobleza reside en la fuerza del corazón, en la claridad de la mente y en la capacidad de iluminar la oscuridad con sabiduría y justicia. Y así, entre las catacumbas, los vitrales y los jardines bañados por la luz del amanecer y del atardecer, la noble empobrecida que cambió corona por convento aislado se convirtió en guardiana eterna del legado, símbolo de que incluso en la mayor oscuridad, la luz del valor, la inteligencia y la compasión puede transformar destinos y escribir leyendas que perdurarán para siempre.